Solo en 2020, el narcotráfico en América Latina generó unos ingresos estimados en $150.000 millones, el equivalente al Producto Interno Bruto de Hungría. Esto es casi 3 veces el presupuesto anual para educación en muchos países de la región. No se trata solo de una empresa criminal, es una potencia económica que rivaliza con las industrias y los gobiernos legítimos. ¿Qué precio pagan las sociedades por el crecimiento de estas economías paralelas? Bienvenidos a un mundo complejo, donde la violencia y la perspicacia empresarial se fusionan, donde las organizaciones criminales se han transformado de pequeñas operaciones vecinales en sofisticadas corporaciones transnacionales con alcance global. Estas imágenes ilustran cómo el crimen no solo afecta a comunidades, sino también define estilos de vida, a menudo mediante riquezas ilícitas. Hoy, exploraremos cómo en América Latina evolucionó de redes locales de contrabando de drogas a entidades poderosas que desafían la autoridad estatal, remodelan comunidades e influyen en la cultura en toda la región. Este viaje no será fácil, pero es crucial para entender las fuerzas que dan forma a nuestra nación. De las montañas de Colombia a las calles de la Ciudad de México, de las favelas de Brasil a las cárceles de El Salvador, esta es la historia del crimen organizado latinoamericano. Nuestra historia comienza en Colombia, en la década de 1970, donde un joven Pablo Escobar estaba construyendo lo que se convertiría en la empresa criminal más rentable de la historia. Antes de Escobar, el tráfico de cocaína era de relativamente pequeña escala. Pero con la demanda estadounidense por las nubes, Escobar vio una oportunidad. El cartel de Medellín, bajo el liderazgo de Escobar, fue pionero en la producción de cocaína a escala industrial y desarrolló sofisticadas redes de transporte. En su apogeo, el cártel contrabandeaba 15 toneladas de cocaína por día a Estados Unidos, ganando hasta $60 millones diarios. Para poner esto en perspectiva, los ingresos diarios del cártel superaban el presupuesto mensual de muchas ciudades colombianas en esa época. El enfoque de Escobar se basó en una combinación de violencia brutal y populismo estratégico. En los barrios pobres de Medellín, construyó proyectos de vivienda y canchas de fútbol, lo que le valió el apodo de Robin Hood entre los lugareños. Mientras tanto, ofreció a las autoridades una opción simple: plata o plomo, aceptar un soborno o recibir una bala. Historias de oficiales locales enfrentando esta cruel elección muestran cómo la corrupción penetraba todos los niveles de la sociedad. La resistencia del gobierno colombiano al poder de Escobar desencadenó una violencia sin precedentes. Solo en 1989, Colombia registró 27.000 homicidios. El cártel asesinó a candidatos políticos, jueces, policías y periodistas. Incluso bombardearon el vuelo 203 de Avianca, matando a 107 personas inocentes, en un intento de matar a un candidato presidencial que ni siquiera estaba a bordo. Mientras que el cartel de Medellín operaba con una brutalidad impactante, sus rivales en Cali adoptaron un enfoque diferente. El cartel de Cali, liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela, operaba más como una corporación. Mantuvieron un perfil más bajo, diversificaron sus inversiones en negocios legítimos y utilizaron tecnología sofisticada para las comunicaciones y la contrainteligencia. Así, se posicionaron como el enemigo invisible, en contraste con el visible y violento Medellín. A medida que los cárteles colombianos florecían, se desarrollaba una red separada en México. Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, unió a varios grupos de contrabandistas para formar el Cartel de Guadalajara, la primera gran organización narcotraficante mexicana. Félix Gallardo estableció el sistema de plazas, dividiendo a México en territorios con líderes asignados que pagaban cuotas para operar en esas regiones. Este sistema se convertiría más tarde en el modelo de los cárteles mexicanos modernos. Cuando Félix Gallardo fue arrestado en 1989, su organización se fracturó. Sus lugartenientes, entre ellos Joaquín El Chapo Guzmán, Amado Carrillo Fuentes y los hermanos Arellano Félix, formarían sus propios cárteles que dominarían el narcotráfico en las décadas venideras. Este cambio marcó la transición del poder del narcotráfico de Colombia a México, empujada también por la presión internacional y el Plan Colombia. El 2 de diciembre de 1993 marcó un punto de inflexión en la historia del crimen organizado latinoamericano.
Pablo Escobar, acorralado en una azotea en Medellín, murió en un tiroteo con las fuerzas colombianas. Su muerte, junto con el posterior desmantelamiento del cartel de Cali, creó un vacío de poder que remodelaría el panorama del narcotráfico. Este fue un momento simbólico en el que el fin de una era violenta dio paso a una nueva generación de organizaciones criminales más adaptadas a un escenario cambiante. Con los cárteles colombianos debilitados, las organizaciones mexicanas aprovecharon la oportunidad. Ya no se contentaron con ser meros transportistas, sino que comenzaron a tomar el control de toda la cadena de suministro. A principios de la década de 2000, los cárteles mexicanos se habían transformado de intermediarios a actores dominantes. Este cambio marcó el inicio de una nueva era, en la que México se convirtió en el epicentro del tráfico mundial de drogas. Mientras tanto, en Brasil se estaba formando un tipo diferente de organización criminal. En 1993, dentro de la penitenciaría de Taubaté, en Sao Paulo, nació el Primeiro Comando da Capital PCC. A diferencia de los cárteles de Colombia y México, centrados en las drogas, el PCC surgió como una pandilla carcelaria enfocada en mejorar las condiciones de los reclusos y proteger a los prisioneros de los abusos. En muchos sentidos, el PCC representaba un tipo de resistencia organizada, aunque sus métodos pronto se expandirían más allá de las paredes de la prisión. El PCC estableció una estructura organizativa compleja con una constitución, cuotas de membresía y un liderazgo jerárquico. A medida que los miembros fueron liberados de prisión, establecieron la influencia del grupo en los barrios más pobres de Sao Paulo. En 2006, el PCC demostró su poder al coordinar motines sincronizados en 74 prisiones de todo el estado de Sao Paulo, al tiempo que lanzaba ataques contra comisarías, bancos y edificios públicos. La violencia paralizó la ciudad más grande de Sudamérica y obligó a las autoridades a negociar. Esta fue una demostración contundente de cómo las pandillas podían usar la violencia como herramienta para influir en la política y la sociedad. En la actualidad, el PCC controla las rutas de tráfico de drogas desde Bolivia, Paraguay y Colombia hacia Brasil y Europa, con un estimado de 30.000 miembros y operaciones en todos los estados brasileños. A medida que las organizaciones criminales evolucionaron, también lo hicieron las respuestas gubernamentales. En 1999, Estados Unidos y Colombia lanzaron el Plan Colombia, una iniciativa de $10.000 millones destinada a combatir a los cárteles de la droga y a los grupos insurgentes de izquierda. Si bien algunos celebraron los avances logrados, otros señalaron el alto costo social y los desplazamientos masivos que acompañaron las operaciones. El Plan Colombia logró algunos éxitos. La producción de cocaína disminuyó temporalmente y la seguridad mejoró en las principales ciudades. Sin embargo, el cultivo y la producción simplemente se trasladaron a áreas más remotas o países vecinos en lo que los expertos llaman el efecto globo, comprime el tráfico en un área y se expande en otra. En México, el presidente Felipe Calderón lanzó su propia guerra contra los cárteles de la droga en diciembre de 2006, desplegando a más de 50.000 militares para combatir a las organizaciones de narcotraficantes. Los resultados fueron devastadores. Entre 2006 y 2012, más de 60.000 personas fallecieron en la violencia relacionada con los cárteles. Comunidades enteras quedaron atrapadas en el fuego cruzado, mientras los cárteles luchaban por el control de las rutas de tráfico y respondían a la presión del gobierno con una violencia sin precedentes. En ciudades como Ciudad Juárez, alguna vez conocida como la capital mundial del asesinato, la vida cotidiana fue transformada por el miedo. Los negocios cerraron, el turismo colapsó y miles de personas huyeron. Un residente lo describió como vivir en una zona de guerra donde no se sabe quién es el enemigo. El panorama actual del crimen organizado latinoamericano se caracteriza por la fragmentación y la adaptación. La caída de los principales capos ha llevado a la fragmentación de organizaciones más grandes en grupos más pequeños, a menudo más violentos. Esta fragmentación ha creado un panorama más impredecible y peligroso, donde los conflictos internos son tan comunes como las luchas contra las autoridades. En México, la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016 desencadenó violentas batallas por la sucesión dentro del cartel de Sinaloa y envalentonó a las organizaciones rivales. El cartel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio El Mencho Oseguera, se ha convertido en uno de los grupos criminales más agresivos y de más rápida expansión.
El CING representa una nueva raza de cártel, altamente militarizado, tecnológicamente sofisticado y extraordinariamente violento. En 2015, demostraron su potencia de fuego al derribar un helicóptero militar con granadas propulsadas por cohetes, matando a 6 soldados. Este evento marcó un punto de inflexión en la percepción del poder de los cárteles, mostrando que podían desafiar incluso a las Fuerzas Armadas. Comenzando como una rama del cartel de Sinaloa en 2010, el CENG ahora opera en 28 de los 32 estados de México y se ha expandido internacionalmente, con conexiones en los Estados Unidos, América del Sur, Asia y Europa. Los cárteles modernos también han diversificado sus operaciones mucho más allá del narcotráfico. El robo de combustible de los oleoductos le cuesta a la petrolera estatal mexicana Pemex un estimado de $3,000 millones anuales. La minería ilegal, particularmente la minería de oro en Colombia y Perú, genera millones y causa devastación ambiental. Estas actividades muestran cómo los cárteles han evolucionado para explotar cualquier oportunidad económica, sin importar el costo humano o ambiental. La trata de personas y el tráfico de migrantes se han convertido en importantes fuentes de ingresos, y las organizaciones criminales cobran entre $3,000 y $10,000 por persona por el pasaje a los Estados Unidos. Muchos migrantes se enfrentan a la explotación, el secuestro o la muerte durante su viaje. Estas historias humanas son un recordatorio desgarrador del impacto del crimen organizado en los más vulnerables. Quizás lo más sorprendente es que los cárteles han adoptado las redes sociales y la tecnología. Los miembros muestran estilos de vida lujosos en Instagram y TikTok para reclutar nuevos miembros. Las plataformas de comunicación encriptadas han reemplazado a las llamadas telefónicas tradicionales. Los drones se utilizan para la vigilancia e incluso para los ataques. La tecnología ha permitido a los cárteles operar con una sofisticación que rivaliza con muchas corporaciones legítimas. Los métodos de contrabando también han evolucionado. Narcosubmarinos, capaces de transportar toneladas de cocaína, atraviesan el Pacífico. Elaborados sistemas de túneles conectan México y los Estados Unidos. Algunos cárteles incluso han desarrollado sus propias redes de comunicación por radio para evadir la interceptación del gobierno. En Centroamérica han surgido diferentes organizaciones criminales. La Mara Salvatrucha y Barrio 18 comenzaron como pandillas callejeras en Los Ángeles, pero fueron exportadas a El Salvador, Guatemala y Honduras a través de las políticas de deportación de los Estados Unidos en la década de 1990. A diferencia de los cárteles mexicanos enfocados en el tráfico internacional, estas pandillas controlan principalmente los territorios locales a través de la extorsión, la venta minorista de drogas y la violencia extrema. En El Salvador, en su apogeo, controlaban barrios enteros, recaudaban impuestos de guerra de los negocios y operaban como autoridades de facto. La reciente represión del presidente Nayib Bukele en El Salvador ha provocado el encarcelamiento de más de 70,000 presuntos pandilleros desde 2022, lo que ha reducido drásticamente la violencia, pero ha suscitado graves preocupaciones en materia de derechos humanos. Este enfoque plantea preguntas importantes sobre el equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos en la lucha contra el crimen organizado. El impacto económico del crimen organizado en América Latina va mucho más allá de la economía ilegal. El dinero de la droga se ha infiltrado en negocios legítimos, desde bienes raíces y restaurantes hasta equipos de fútbol y campañas políticas. Esta infiltración no solo distorsiona las economías locales, sino que también crea una peligrosa dependencia de las comunidades hacia estas fuentes ilícitas de ingresos. Las operaciones de lavado de dinero involucran redes complejas de empresas ficticias, empresas fachada e instituciones financieras corruptas. En algunas regiones, los cárteles funcionan como importantes empleadores y motores económicos, lo que crea una dependencia preocupante. Esto plantea un dilema ético y práctico. ¿Cómo combatir estas redes sin desestabilizar las economías locales que dependen de ellas? En Colombia, el término narcoarquitectura describe las ostentosas mansiones construidas por los narcotraficantes, con accesorios chapados en oro, animales exóticos y diseños extravagantes que reflejan nuevas riquezas sin gusto tradicional. Estas construcciones no solo simbolizan el poder económico de los cárteles, sino también su deseo de dejar un legado visible, aunque controvertido.
La corrupción política representa uno de los impactos más dañinos del crimen organizado. En 2019, el exsecretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, fue arrestado en los Estados Unidos por aceptar millones en sobornos del Cartel de Sinaloa, la misma organización contra la que se suponía que estaba luchando. Este caso emblemático subraya cómo la corrupción puede socavar incluso los esfuerzos más visibles contra el crimen organizado. En algunas regiones ha surgido el concepto de narcoestados, donde las organizaciones criminales se han infiltrado tan completamente en las instituciones gubernamentales que la línea entre el poder estatal y el criminal se vuelve borrosa. Esto plantea preguntas inquietantes sobre la capacidad de los gobiernos para recuperar el control y restaurar la confianza pública. Honduras es un claro ejemplo. En 2022, el expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Los fiscales alegaron que protegió a los traficantes a cambio de millones en sobornos, convirtiendo a Honduras en un narcoestado. Este caso destaca cómo el crimen organizado puede llegar a los niveles más altos de poder, afectando la estabilidad de naciones enteras. Quizás lo más generalizado es la influencia cultural del crimen organizado. La narcocultura ha permeado la música, la moda, la televisión y las redes sociales. Los narcocorridos, baladas que glorifican a los narcotraficantes, se han convertido en un género musical popular a pesar de estar prohibidos en la radio en algunas regiones. Estas canciones no solo cuentan historias, sino que también moldean percepciones y, en algunos casos, glorifican estilos de vida peligrosos. Series de televisión como Narcos y El Chapo han llevado las historias de los capos de la droga latinoamericanos a audiencias globales. Los críticos argumentan que estos programas a veces exaltan a los criminales, mientras que los defensores dicen que exponen la brutal realidad del tráfico de drogas. El impacto de estas series va más allá del entretenimiento, influyendo en cómo el público percibe el crimen organizado. La narcomoda se ha convertido en un estilo distintivo, con marcas como El Chapo 701, llamada así por la clasificación de Joaquín Guzmán, en la lista de multimillonarios de Forbes, que venden ropa inspirada en la cultura de los cárteles. Este fenómeno refleja cómo el crimen organizado ha permeado incluso las expresiones más cotidianas de identidad cultural. Incluso la religión se ha visto influenciada, con el culto a la Santa Muerte y Jesús Malverde, el santo patrón no oficial de los narcotraficantes, ganando adeptos en todo México y más allá. Estas figuras religiosas ofrecen una mezcla de esperanza y justificación moral para quienes operan en los márgenes de la sociedad. A pesar del poder abrumador de las organizaciones criminales, las comunidades han desarrollado notables estrategias de resistencia. En el estado mexicano de Michoacán, las autodefensas se formaron cuando los ciudadanos, cansados de la extorsión y la violencia de los cárteles, se armaron y expulsaron a los grupos criminales de sus pueblos. Estas autodefensas simbolizan el poder de las comunidades unidas, pero también plantean preguntas sobre la línea entre la justicia comunitaria y la posible militarización no regulada. Teníamos dos opciones, explica un líder de las autodefensas: seguir viviendo bajo su control o tomar las armas y defender a nuestras familias. Elegimos luchar. Sus palabras reflejan tanto el coraje como la desesperación de las comunidades enfrentadas al dominio criminal. En Brasil, algunas favelas han implementado iniciativas de policía comunitaria, trabajando con las autoridades locales para reducir la violencia y abordar los problemas sociales subyacentes que hacen que los jóvenes sean vulnerables al reclutamiento. Estas iniciativas muestran cómo la colaboración entre comunidades y autoridades puede ser una herramienta poderosa para combatir la criminalidad desde sus raíces. Los periodistas han desempeñado un papel crucial en la exposición de las redes criminales, a menudo con un tremendo riesgo personal. Desde el año 2000, más de 150 periodistas han sido asesinados solo en México, lo que lo convierte en uno de los países más peligrosos para los reporteros fuera de las zonas de guerra activas. Estos números subrayan la valentía de quienes eligen desafiar el silencio impuesto por el crimen organizado. Periodistas como Javier Valdés en Sinaloa y Regina Martínez en Veracruz llevaron a cabo investigaciones pioneras sobre las operaciones de los cárteles y la corrupción gubernamental antes de ser asesinados por su trabajo.
Su legado continúa a través de organizaciones como Periodistas de a Pie, que apoyan el periodismo de investigación sobre el crimen organizado. Estas historias nos recuerdan la importancia de la libertad de prensa como un pilar de la resistencia al crimen organizado. Algunas estrategias de aplicación de la ley han demostrado ser prometedoras. El enfoque de Cuadra por Cuadra de Colombia en Medellín combinó arrestos selectivos de figuras criminales clave con una inversión social masiva en barrios marginados. Este enfoque es un recordatorio de que la seguridad y el desarrollo social deben ir de la mano para lograr un cambio sostenible. La transformación de Medellín de la capital mundial del asesinato en un centro de innovación urbana demuestra que incluso el control criminal más arraigado puede superarse con la combinación adecuada de medidas de seguridad e inversión social. Es un ejemplo inspirador de cómo las comunidades pueden renacer tras enfrentarse a la violencia extrema. La cooperación internacional ha demostrado ser eficaz en determinados contextos. Desde el año 2000, México ha extraditado a más de 400 narcotraficantes de alto nivel a los Estados Unidos, donde enfrentan sistemas de justicia menos vulnerables a la intimidación o la corrupción. Estos esfuerzos internacionales destacan la importancia de la colaboración global en la lucha contra el crimen transnacional. La historia del crimen organizado en América Latina revela un patrón cíclico. Cuando un cártel cae, otros se levantan para ocupar su lugar. Cuando la trata se reprime en una región, se expande en otra. Los jugadores cambian, pero el juego continúa. Esta continuidad subraya cómo las estructuras del crimen organizado se reinventan constantemente para adaptarse a los cambios en las políticas y los mercados globales. Esta persistencia se deriva de fuerzas económicas fundamentales. Mientras la demanda mundial de bienes ilícitos siga siendo alta y las oportunidades económicas legales sigan siendo limitadas, la delincuencia organizada encontrará participantes dispuestos. Las economías ilícitas prosperan en las fisuras de la economía global, conectando la riqueza en un extremo con la desesperación en el otro. Esta realidad nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre la relación entre el consumo en los países ricos y la violencia en América Latina. El uso de drogas recreativas en Nueva York o Londres alimenta directamente a los cárteles que aterrorizan a las comunidades en México o Colombia. ¿Qué responsabilidad tienen los consumidores finales en perpetuar este ciclo? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son esenciales para abordar el problema en su raíz. Sin embargo, hay razones para un optimismo cauteloso. Las comunidades han demostrado una capacidad notable para resistir y adaptarse. Desde los grupos de autodefensas en Michoacán hasta las transformaciones urbanas en Medellín, cada acción muestra que el cambio es posible, incluso frente a desafíos abrumadores. La clave para el futuro radica en combinar políticas públicas inteligentes, cooperación internacional y la resiliencia innata de las comunidades afectadas. La lucha contra el crimen organizado no es solo una batalla contra individuos o grupos, es un enfrentamiento contra sistemas profundamente enraizados que prosperan en la desigualdad, la corrupción y la falta de oportunidades. El verdadero cambio requerirá un esfuerzo colectivo que trascienda fronteras, aborde las causas fundamentales y fomente un futuro más justo y seguro para todos. Y con esto concluimos nuestro video sobre el crimen organizado en Latinoamérica, un fenómeno complejo que sigue transformándose y adaptándose a través del tiempo. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte a Mundo del Crimen activando la campana. Tu apoyo con un like nos ayuda enormemente. Gracias y nos vemos en la próxima.